Nuevamente un especial saludo a todas aquellas personas que se conectarán esta mañana por la red de Facebook de la iglesia. Agradecemos a nuestro Señor la oportunidad que les da de estar conectados con nosotros. Vamos a leer Juan 14, de los versículos del 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a hacer una oración para iniciar las alabanzas. Amado Dios, Señor, bendito seas por tu misericordia y por tu gracia. Glorificamos tu nombre, Señor, a reconocer de que tú eres el Dios todopoderoso. No solo eres creador, sino también poderoso para salvar y rescatar pecadores como los que nos encontramos en esta mañana. Bendito sea porque has añadido esta casa que nos sirve como para congregarnos, este espacio físico. Has guardado nuestra salud para un domingo más y venir a escuchar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que ese Consolador a quien tú has enviado hable a nuestros corazones en esta mañana, que podamos experimentar esa paz de la que este texto habla, Señor, y que tú transformes nuestro corazón, que no seamos los mismos al salir de esta casa, al igual que como llegamos. Te queremos pedir, Señor, Padre, que tú seas glorificado por medio de las alabanzas que cantemos, que seas glorificado por medio de la predicación que escuchemos, que seas glorificado aún en las ofrendas que compartiremos en esta mañana, Señor. Toma el control de este día y permítenos disfrutar de ti, por favor. Te pedimos todo esto, Señor, por los méritos que ganó Jesús para nosotros. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, yo les pido que se coloquen sobre sus pies. Vamos a iniciar este tiempo de alabanzas y de adoración. Y espero que con mucha reverencia, como siempre les digo, tanto a los niños como a los adultos, vamos a tomar este espacio para adorar a nuestro Señor. Hoy vamos a estar cantando 3 hermosas canciones que conocemos. La primera es Un siervo para tu gloria. La segunda, Al mundo paz. Y por último, Vivir es Cristo. Así que con mucha alegría y gozo cantemos al Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padece
precio por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Qué bueno es cantar esta verdad, y créanme que también se convierte en una oración al Señor, diciéndole: Señor, así como tú nos serviste a nosotros, que ese sea el mismo sentir de nuestro corazón, poder adorar, poder entregar toda nuestra vida a tu servicio, amado Padre. Con mucha alegría, amada iglesia, cantemos Al Mundo Paz. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación. Y canta la creación, y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor.
reverencia, inclina tu rostro ahí donde tú te encuentras. Este es un momento que habíamos olvidado por el tema de las transmisiones, pero ahora que estamos presentes, vamos a tomar este tiempo para confesar nuestros pecados. Recordar la palabra del Señor cuando dice: si confiesas tus pecados, Él será fiel y justo para perdonar cada una de tus ofensas. Mira lo que dice el Señor: si lo confiesas. Y lo que nos pasa constantemente y lo que nos hace el pecado es apartarnos del Señor. Es no querer acercarnos a Él por causa de la transgresión que hemos realizado. Pero Él nos recuerda una vez más en su palabra: ven, confiesa tus pecados. Yo seré fiel y justo para perdonar cada una de tus ofensas. El confesar también habla de arrepentimiento. El arrepentimiento habla de darle la espalda al pecado y mirar a Cristo en la cruz. Reconocer que cada una de las gotas de la sangre que derramó en la cruz fue por amor a ti y fue por cada uno de esos pecados. Esto no nos hace que vivamos en pecado tras pecado, sino que tu vida sea un constante arrepentimiento al Señor. Amado Padre, tu iglesia, su palabra es verdad, y cada uno de nosotros reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Reconocemos, así como lo dice tu palabra, que lejos de ti nada somos, Señor. Amado Padre, te pedimos en esta mañana que nos perdones, que limpies nuestra maldad, Señor, que nos ayudes a confesar nuestros pecados una y otra vez, Señor, y recordar tu gracia, recordar tu consuelo, recordar, Señor, que tú resucitaste, amado Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies y que nos santifiques cada día con tu palabra, Señor. Y que podamos entender, así como vamos a cantar ahorita, que vivir es Cristo. Y que ninguna aflicción será comparada a la gloria que ha de venir, Señor. Sé que guardas para
gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, en lo eterno, en el cielo, amado Padre Celestial. Recordar, Señor, que todo lo que tenemos y lo que podemos pasar en esta tierra, en este lado de la eternidad, es pasajero, Señor. Reconocer, amado Señor, que cuando colocamos nuestra mirada en ti, en lo eterno, que cuando nuestra vida constantemente medita en que todo lo hagamos para tu gloria, Señor, entendemos esta verdad, Señor. Así como le decía a Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Señor. Pero cuánta riqueza hay, Señor, en colocar nuestra mirada en ti. Cuánta riqueza y abundancia hay, Señor. Que nuestra vida esté segura en ti, Señor. Así como lo dice esta canción, así como lo dice tu palabra, Señor. Estas aflicciones son pasajeras. Estas aflicciones, Señor, son por un poco de tiempo. Amado Padre, pero meditar en que estaremos eternamente contigo, conociéndote a ti, Señor, sin pecado, sin problema, sin aflicciones. Oh Señor, ayúdanos, amado Padre, a que nada de estas aflicciones nos turbe, Señor, sino que más bien nos acerque cada vez más a ti, en confiar en ti, en depender de ti, Señor, de tu gracia y de tu poder, Señor. Que nuestro deseo sea ser un siervo para tu gloria. Que nuestro deseo sea vivir para ti, Señor. Que nuestro deseo sea glorificar tu santo nombre, amado Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, Señor. En Cristo Jesús. ¿Pueden sentarse?
Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Señor que nos permite estar un domingo más aquí. Yo sé que ustedes lleguen cada vez más caras, creo que cada vez son más los nuevos que los de antes. Y no que los de antes no vengan, sino que también algunos tienen algunas condiciones de salud por lo cuales se han abstenido de venir, o en procesos de cuadros de gripa únicamente, y hace parte de la disciplina de esta nueva vida. Si usted tiene algún síntoma gripal, se abstiene de venir por unos 15 días, mientras que todo esto pasa. Pero el Señor nos ha permitido volver a congregarnos después de 8 largos meses y ha sido nuestro deseo no dejar de venir. Le damos la bienvenida nuevamente a todos los que se encuentran aquí, en especial a todas aquellas personas que vienen por primera vez. Les pedimos a esas personas también que vienen por primera vez que al terminar nos regalen un espacio de su tiempo, 5 o 10 minutos, mientras que ustedes se devuelven a sus hogares, en la parte de afuera, para poder saludarlos, para poder conocer su nombre, para darnos a conocer nosotros. En otra época les diría, seguramente les van a dar un abrazo, pero el día de hoy no. Pero sí, muchas personas de esta congregación, y les pido a la congregación que si usted ve una cara nueva, acérquese, pregunte su nombre, salude, de dónde viene y póngase a disposición como tal. Nos honra su presencia aquí en esta mañana y esperamos que esta sea la primera vez de siempre, que se queden aquí siempre asistiendo. También quiero recordarles que en esta nueva vida de iglesia que llevamos en el sentido de disciplina por el COVID, se hace necesario inscribirnos en un listado para poder asistir. Todavía queda más espacio en la parte de atrás para podernos ubicar y todo este asunto. Incluso estamos, si el Señor lo permite, poder adecuar estos salones también con alguna pantalla y así poder dividirnos un poco más. Pero el Señor ha sido bueno y nos ha permitido, a veces hacemos 2 servicios, a veces hacemos 1. Y como les decía al inicio, agradecemos la paciencia que ustedes han tenido en todos estos cambios, que todo lo hacemos para que ustedes se sientan más tranquilos, más seguros y podamos disfrutar de este espacio que está aquí. Como iglesia también tenemos unas reuniones los días miércoles que son reuniones de oración, una enseñanza corta, pero compartimos principalmente un tiempo de oración. Antes lo hacíamos presencialmente, vamos a ver qué sucede el otro año, pero por el momento estamos por la red de Facebook de la iglesia, miércoles 7 de la noche. Todos aquellos que deseen saber cuál es el Facebook, seguramente se los podemos compartir, o el invitado que cuando usted está aquí sabe cuál es esa red y le puede decir para que nos veamos conectados los miércoles y compartir un rato de oración. Puede enviar sus peticiones de oración y podemos compartir por ahí por la red de Facebook de la iglesia. Esta iglesia local también tiene un ministerio que se llama Cultivando un Corazón Generoso. Y ese ministerio se trata de que usted puede donar alimentos no perecederos, y nosotros como iglesia una vez al mes los repartimos a las familias que dentro de esta iglesia local tengan alguna necesidad. Si de pronto todas las necesidades de la iglesia están cubiertas, podemos facilitarlos de pronto a alguna familia de afuera. Si usted quiere saber cuáles son los alimentos, se puede dirigir al diácono Edward, que es el que estaba ahorita dirigiendo la alabanza, o conmigo, el pastor Pedro, o con el hermano Jonathan, que estaba también al ingreso, que también hace parte del equipo de liderazgo, y pueden con nosotros poder saber cómo pueden participar. Si usted quiere participar de esta iglesia ayudando en otra cosa, le puedo decir qué necesidades hay. También hay algunos bebés con los que ayudamos, también hay algunos materiales físicos que nos hacen falta. Hay muchas formas en las que usted puede poner a disposición lo que el Señor le ha dado. Además de eso, quiero también decirle a mis hermanos que están conectados en la red social que esperamos verlos pronto aquí. Sin embargo, sigue siendo un medio para facilitarnos y ustedes puedan compartir de la enseñanza. Y si ustedes en algún momento no pueden asistir por algún problema de salud, recuerden que los domingos también hacemos estas transmisiones en vivo y pueden escuchar la predicación de la palabra para que siempre estén conectados. Quiero hacer un anuncio más, quiero invitar a nuestra hermana Laura Martínez, por favor pasa al frente. Les había comentado el domingo pasado en el servicio de las 10:30 que nuestra hermana, que ya la van a ver, ella culminó su proceso de membresía, fue a tomar las clases, después redactar su testimonio, tener una entrevista con el pastor, y la última parte de este proceso de membresía es poner su candidatura a disposición de la congregación. La congregación, nuestra hermana Laura, pide ser miembro de esta iglesia local. Si alguno tiene alguna objeción con su candidatura para que sea miembro, se puede acercar a mí y en completa prudencia va a ser una información entre usted y yo que me puede decir: hermano, pastor,
tengo alguna inquietud sobre la fe de ella, algún día escuché esto, o vi esto en cierto punto, me gustaría que esto fuera aclarado. Entonces son requisitos que debemos cumplir para pertenecer a esta iglesia local. Si no hay ninguna objeción en un plazo de unos 8 días, estaremos celebrando la membresía de nuestra hermana antes de culminar el año. Recuérdenla, aunque tenga el tapabocas, ustedes ya se acuerdan, nuestra hermana Laura Martínez, vecina de nosotros, vive aquí en la esquina y ya lleva más de 1 año y medio, como 1 año compartiendo, bueno, el año pasado completo, casi 2 años ya, compartiendo con nosotros, y el Señor pues ha sido bueno y ella ha dispuesto en su corazón participar de esta iglesia local. Hay otros hermanos que también están en ese proceso de membresía y poco a poco ustedes lo irán viendo. Gracias, manita. Invitamos ahora para pasar a nuestro sermón a nuestro gran y querido hermano Gilberto, que va a dirigir la enseñanza de hoy. Y nosotros, como ustedes saben, siempre oramos por el predicador para que el Señor le dé sabiduría y pueda hablar por medio de nosotros. Ahí donde ustedes lo ven, siempre elegante y se ve que está seguro, aquí por dentro está temblando porque él teme a Dios, porque él sabe que él predica delante de Dios y de parte de Dios. Entonces él comprende que tiene una gran responsabilidad, por eso pide que ustedes y yo oremos por él. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites estar reunidos para escuchar tu voz. Entendemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca, Señor. Y para llevar esa palabra a nuestros corazones y a nuestra conciencia, utilizas obreros fieles, pero que son débiles, Señor. Y por la debilidad de Gilberto y por los muchos pecados de esta iglesia, te pedimos tengas gracia y misericordia, no los tengas en cuenta y aún así hables a nuestros corazones, sea para salvación o sea para santificación, Señor. Te pedimos obres a través del sermón que tiene preparado Gilberto, Señor. Señor, gracias porque nos diste a Cristo para que por medio de él nuestras oraciones puedan ser presentadas delante de ti. Glorificamos tu nombre. Amén y amén. Gracias, pastor. Un minuto de silencio por el predicador. Ahora. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? No se preocupen que yo arranco así como cuando los carros comienzan, esos carros que arrancan, mi hermano sí sabe, y después como que se va arreglando en el camino. Esos son los nervios. Llevo ya tiempecito predicando y bueno, no se me quita, parece la primera vez. Ahí solo me queda recordar, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona allí. ¿Cómo están mis amados hermanos? Ahora sí los saludo mejor. Al iniciar el servicio les decía a unos hermanos que llegaron que ojalá el Señor nos permita volver a ese abrazo afectuoso, ¿no? Porque, bueno, particularmente los codos cansan de estar uno haciendo así. Entonces eso como que yo le pido al Señor, básicamente es por eso, no por otros temas, sino por eso. Amados hermanos, bueno, después de haber entrado como en confianza, vamos a recordar que entremos en materia, vamos a ir al sermón directamente. Vamos a recordar que estamos estudiando, y sobre todo para aquellas personas que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando una miniserie de sermones en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Esta miniserie yo la he titulado como un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Un mensaje de consuelo para corazones atribulados. Entonces, de esta manera vamos a recordar un poco del contexto histórico. Ustedes se lo sabrán más que yo, aquellos que ya han podido seguir la serie. Ustedes me darán clase a mí del contexto histórico, pero tenemos hermanos nuevos que a lo mejor no lo han escuchado. Entonces vamos de rapidez a mencionar algo del contexto histórico. ¿A qué hace referencia este capítulo 14 del Evangelio de Juan? Decíamos que desde el capítulo 13 señala el narrador, que es Juan, que el Señor se encontraba con sus discípulos en el aposento alto, básicamente preparándose para la Pascua. Eran aproximadamente 12 horas, el Señor iba a ser crucificado. Y él se encontraba allí con sus discípulos diciéndole estas verdades, que él iba a partir de este mundo al Padre, que era necesario que eso ocurriera. Imagínense esta terrible noticia para los discípulos.
¿Qué ocasionó en ellos? Inmediatamente escucharon estas palabras del Señor. Ya lo decíamos antes, ocasionó un sinnúmero de sentimientos negativos, tales como dudas, temores, confusiones. De allí que muchos de ellos intervienen en medio de lo que el Señor le estaba diciendo y le hacen preguntas. Por lo menos Pedro, que no falta. Pedro le dice al Señor: Señor, dinos a dónde vas. Y eso ya es suficiente para nosotros. Le pregunta. Luego Tomás lo cuestiona. Dice: mira, Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y después interviene Felipe y dice: mira, ni Pedro ni Tomás tenían razón. ¿Sabes qué nos hace falta a nosotros, Señor? Que tú nos digas o que tú nos muestres al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Eso es todo lo que necesitamos. Luego entonces el Señor tiene que consolar los corazones de sus atribulados discípulos. Es tanto esa sensación de aflicción que el Señor utiliza una palabra muy interesante aquí, en el versículo 1 del capítulo 14. Ya la estudiamos en una oportunidad y Él le dice: no se turben en vuestro corazón. Decíamos que esta palabra turbar hace referencia a ser o llegar a ser caracterizado por una angustia, aflicción, peligro o necesidad. Para que tengamos una idea, los discípulos estaban como aquellas personas que desafortunadamente experimentan eventos tales como tsunami, terremotos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver por televisión ese tipo de personas, lo cual lamentamos, pero la cara de ellos es una cara de aflicción, de angustia, de desespero, de querer encontrar sus cosas o incluso a sus seres queridos. Esto era así, para que ustedes tengan una idea, ese era el estado de los discípulos. Ellos se encontraban en esa aflicción, en esa angustia. El Señor identifica eso en ellos. Obviamente el Señor sabe lo que está o lo que piensa cada uno de nosotros en nuestro corazón. Ahora bien, vamos a recordar un poco más el contexto más inmediato, porque este contexto más inmediato va a señalar las pautas de nuestro sermón el día de hoy. Es decir, a partir del versículo 15, el Señor, después de esas intervenciones que yo le mencioné, comienza a consolar el corazón de sus discípulos con promesas. Con promesas. La primera promesa la encontramos en el versículo 16. Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, lo primero que promete el Señor es la venida del consolador. Luego, una segunda promesa que vimos el sermón pasado conlleva una vida plena. Le pusimos así porque esto es lo que el Señor promete en medio de las aflicciones. Una vida que, a pesar de esa aflicción, de las aflicciones, se goza en el Señor. Una vida plena. Y Él utiliza palabras como: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Porque yo vivo, ustedes vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Una vida plena. Una vida plena. Eso lo vimos el sermón pasado. De esta manera hoy nos corresponde una tercera promesa, tan maravillosa en igual grado que las anteriores. En pocas palabras, una extraordinaria y fabulosa promesa. No cambien de canal, vamos a seguir aquí. Por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Yo creo que ya la tienen abierto. Ahí en el capítulo 14, versículos del 25 al 27. Acompáñenme allí. Capítulo 14, versículos del 25 al 27. Dice la palabra del Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos, acompáñenme a orar, por favor.
Padre, tu palabra ha sido leída y luego va a ser expuesta, Señor. Oh, Señor, seas tú glorificado a través de este siervo tuyo, Señor. Toma control de mis palabras. Guárdame de tocar la piedra con el orgullo, Señor, sino que antes bien hable solamente lo que tú has dicho. Guárdame de querer ser aludido o querer predicar para los hombres, no como para Dios. Señor, que mi temor esté enfatizado en ti, en lo que vaya a decir, Señor. Este hombre, Señor, que lo mejor es corto de palabra, y por favor te pido que tu Espíritu Santo tome control de ellas. Igual oro por mis amados hermanos, a quien deseo, Señor, pueda ser esta palabra implantada en sus corazones. Y así como tú lo has dicho, traiga fruto en medio de sus vidas. Frutos, muchos frutos, Señor. Porque sabemos que estamos en tiempos de aflicciones, lo cual nunca va a dejar de pasar. Señor, todo esto te lo pedimos por los méritos, por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Amado hermano, una de las cosas más difíciles es enseñar a personas que están cargadas por una aflicción o alguna angustia. Es muy, pero muy difícil. A pesar de que sus corazones están allí como sensibles, lo digo en el sentido de la concentración. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estás hablando con ellas están aquí, pero al mismo tiempo están en su problema, en su aflicción, en su duelo. Y tú tienes que decirle, oye, le estoy hablando, qué pena, disculpa, porque eso pasa. Sinceramente, prácticamente me enfrento a diario con esta realidad en mi trabajo, tengo que confesar. Prácticamente. Personas cargadas con problemas llegan a buscar ayuda, pero créanme que lo más difícil es tratar de instruirlas, de enseñarlas. Y eso es obvio, eso es natural, eso es lo más normal, no es pecado. Pero sí es muy difícil tratar de decirles las cosas porque ellas están en medio, su mente está pues en su problema, en su inconveniente. De hecho, hace aproximadamente como 15 días me pasó algo curioso. Una señora, nosotros le decimos allá una usuaria, le traté de explicar algo breve, literalmente como esto. Mi doña, usted tiene que hablar con esa persona, llegan a un acuerdo y se acabó el proceso. Literalmente fue eso. No les miento, yo les dije a la señora pues, como algunas 7 veces estas palabras. Parece cosa de mentira, pero ella me llegó a confesar y me dijo, disculpa que no te entienda, pero es que estoy tan cargada que no logro comprenderte. Entonces, es en ese sentido que yo les digo, es muy, muy difícil explicarle, enseñarles. Y yo he llegado a la conclusión, por medio pues de mi labor, de lo que el Señor me permite hacer. Bueno, para los que no me conocen, yo trabajo en la fiscalía, entre paréntesis, van a decir, ¿qué trabaja? En una funeraria, ok, no, yo trabajo en la fiscalía. Y me toca tratar con esos casos. Pero, como decía ahorita, yo llego a la conclusión, por mi experiencia, que ese tipo de personas tienen en sus mentes 2 cosas, a pesar de que me dicen muchas, ellos dicen muchas cosas, pero tienen solo 2 en sus mentes. La primera de ellas es ser enseñadas, ser enseñadas. Y esto lo digo porque ellas lo que me dicen básicamente es, mira, yo quiero que tú me expliques cómo yo interpongo una denuncia. Entonces ellas quieren ser enseñadas, ser instruidas. Y la otra cosa es, además de querer ser enseñadas, ellas quieren paz, quieren tranquilidad. Lamentablemente, yo soy igual que ellas. Y a pesar de que pueda orientarlas, que es mi trabajo, pueden seguir con sus corazones afligidos. Y esa es una realidad, amado hermano, que todos llegamos a experimentar en nuestras vidas. Ahora, ¿quién es el único que nos puede proveer esto, lo que acabo de decir, de una manera sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento? Ustedes lo saben, yo lo sé, pero esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Por esto es que he querido denominar el sermón del día de hoy como la promesa de un maestro y una paz extraordinaria. La promesa de un maestro y una paz extraordinaria. Por lo cual vamos a dividir
este sermón en 2 puntos principales y sencillos. Primero, la provisión de un maestro extraordinario. Y segundo punto, la provisión de una paz extraordinaria. Entonces, acompáñenme allí al primer punto, versículos 25 al 26. Vamos a leer, lean conmigo. Tengan sus Biblias abiertas. Dice los versículos del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, Cristo viene consolando a sus discípulos con verdades absolutas y eternas para aflicciones temporales. Y por eso comienza diciendo estas palabras: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, si somos sinceros, vamos a preguntarnos qué quiere decir el Señor con esto. Bueno, primeramente, Él hace referencia a lo que ya había dicho desde el capítulo 13, lo decíamos en la introducción. ¿Qué decíamos allí? Básicamente que Él se encontraba en el aposento alto con sus discípulos y le había hablado de su partida y de su regreso. Él se está refiriendo primeramente a todas esas palabras que el Señor les había dicho en esa conversación. Pero también conlleva todos los 3 años de ministerio que el Señor había compartido con sus discípulos, que el Salvador y Maestro había compartido con sus discípulos. En otras palabras, aquí hace referencia, os he dicho estas cosas estando con vosotros, es que Cristo, estando con ellos, los había guiado, había sido su consejero, había sido su mentor, su ayudador, su protector, su proveedor, y podría pasarme un sermón entero diciendo todas las cosas que el Señor había sido para sus discípulos. Entre otras muchas cosas más. Él había sido su todo, mi amado hermano. Él los cuidaba, Él los instruía. Es más, si el Señor los dejaba por un instante, ellos se descontrolaban. Y les voy a recordar un episodio que se encuentra allá en Marcos 9, 14, 19. ¿Ustedes recuerdan ese episodio cuando un señor padre de familia le dice al Señor, se le acerca también en aflicción, le dice: mira, Señor, yo llegué y presenté mi hijo a tus discípulos y no pudieron sacarle los demonios? Entonces, a pesar de que el Señor les había dado autoridad, y el Señor les dice estas palabras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Él los dejaba por un instante y ellos se descontrolaban, no sabían qué hacer, se sentían temerosos. Entonces Él los cuidó, Él fue su maestro durante 3 maravillosos años de ministerio. Pero Él iba a partir de este mundo, es decir, la presencia física de Cristo ya no los iba a acompañar más. Y para ello podríamos preguntarle al Señor estas palabras en este texto: pero Señor, si te vas, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a guiar a tus discípulos? Y no solo a estos, sino, como dice la oración sumo sacerdotal, a los que han de venir, es decir, a nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos, Señor? Y por ello es que el Señor añade lo siguiente. Y esto es lo que hace referencia a nuestro primer punto: la provisión de un maestro extraordinario. Versículo 26, lean conmigo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. 3 puntos suspensivos, dejémoslo hasta allí. Vamos a dividir el 26 en parte A y parte B. Estamos en la parte A. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Bueno, miren que Él se expresa primeramente con una palabra. La palabra es más. Esta palabra es un conector, es una conjunción adversativa. En palabras sencillas, este conector lo que indica es un contraste. Podemos utilizar sinónimos como pero el Consolador. Es decir, yo estuve con ustedes diciéndoles estas cosas, pero el Consolador es un contraste. Un maravilloso contraste. El Señor les había, como decíamos ahorita, les había enseñado durante 3 años de ministerio. Mientras yo estuve, yo los enseñé, yo les instruí,
pero el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará. Bueno, no me adelanto. A quien el Padre enviará en mi nombre. La palabra Consolador, ya la estudiábamos, es Paracletos. Paracletos. Quiere decir uno que es llamado a estar al lado de otro. Y me encanta esta palabra porque puede traducirse como abogado, el mejor título del mundo. No, eso es broma. Es decir, el Espíritu Santo, quien iba a venir en representación de Cristo, por los méritos de Él, iba a ser enviado por el Padre para estar con ellos para siempre. Solo 3 años había durado el ministerio de Cristo, pero el Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre. Eso es lo que dice el versículo 17. Y amado hermano, un paréntesis aquí, observemos la Trinidad completa obrando o actuando en la obra de la redención. ¿Quién envía? El Padre, la primera persona de la Trinidad. ¿En representación de quién? De la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿A quién envían? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, amado hermano, siempre actuando juntos. Y esto es maravilloso. Por esta razón, el Señor más adelante les va a decir, capítulo 16, versículo 7, que era necesaria su partida. Porque si Él no se fuera, no vendría sobre ellos el Consolador. Él de hecho utiliza esa palabra, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y de esta manera, consecuentemente con lo que acabamos de decir, lo que va a implicar la provisión del extraordinario Maestro es lo siguiente. Vamos a leer la parte B del versículo 26. Leámoslo completo para seguir la secuencia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él, pronombre del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué va a ser la tercera persona de la Trinidad? El Dios Espíritu. Dos cosas. La primera de ellas es enseñar. Enseñar. Él va a suplir a Cristo como Maestro extraordinario. Es uno de la misma clase de Cristo. Y va a estar con ellos para siempre. Pero esto se torna más fabuloso aún, porque si estudiamos la palabra enseñar, vamos a tener una idea más maravillosa. La palabra enseñar en el original es didasco, de donde proviene nuestra palabra didáctico. Y quiere decir no solamente una enseñanza, sino también una instrucción. Ustedes me dirán, mi hermano, pero si eres como tonto, enseñar e instruir es lo mismo. Parece, pero no es. Enseñar es compartir un conocimiento o transmitir una información. Ahora, instruir hace referencia a compartir un conocimiento y transmitir una información, más dar habilidades con gran interés, formando a una persona con constancia. ¿Ven por qué el Señor utiliza esa palabra aquí? Didasco. Formar una persona con constancia. Ahora, ¿de qué manera se cumplió esto en los discípulos? Primeramente, ¿de qué manera? ¿De qué manera práctica se cumplió esto? Sigamos recordando que Cristo duró solo 3 años. Solo 3 años duró el ministerio, el fabuloso y extraordinario ministerio de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Él los había instruido, pero en medio de esa instrucción, ellos eran torpes. De hecho, recordemos por ejemplo a Pedro. Este es un personaje que a mí siempre me gusta recordar, porque Pedro, el intrépido Pedro, siempre salía con cosas extrañas. Y de hecho me gusta recordarlo porque se parece a mí, es ligero para hablar, después se arrepiente, vuelve y lo hace, vuelve y se arrepiente. Entonces, es como nosotros, Pedro es fabuloso. Y me gusta recordar a Pedro porque salía con esas cosas. Y el Señor tenía que corregirlo una y otra vez. De hecho, en una oportunidad le dijo, Satanás, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, Satanás. Pero luego de la venida del Espíritu Santo, el Maestro extraordinario, este mismo Pedro,
parece haber hecho 10 doctorados en distintas ramas de teología y agréguele usted 5 maestrías más. Luego de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Y es porque allá en Pentecostés, acompáñenme en su Biblia, por favor. Hoy nos vamos a mover un poco más de lo normal. Hechos 2:14, vamos allá. Quiero que miremos esto. Hechos 2:14. ¿Estamos allí? En Hechos 2:14 se dice lo siguiente de Pedro. Entonces Pedro, el mismo que en una oportunidad hizo tantas cosas, habló tantos disparates. Miren lo que dice aquí. Poniéndose en pie, qué autoridad, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, qué valentía. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Wow. Wow, Pedro, qué autoridad. No eres el mismo cobarde de antes. ¿Quién te está guiando, Pedro? ¿Quién te está enseñando esto, Pedro? Y él comienza a realizar una exégesis exacta, utilizando una hermenéutica exacta, interpretando al profeta Joel en el versículo 22, utilizando estas palabras. Léalo allí conmigo, miren. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que ésta le retuviera o fuera retenido por ella. Pedro, ¿quién te dijo todas estas palabras tan precisas, Pedro? En ese instante, ¿cómo interpretaste tú eso? Uno que no era conocido por nadie. Pedro, un pescador eras tú. Pedro, tú no eres un doctor de la ley. Tú no eres un intérprete de la ley. Pedro, ¿quién te enseñó todo eso? Oh, amado hermano, una aplicación directa aquí de una vez. ¿Quién es tu guía en tu vida? ¿Quién es el que te enseña, te instruye, el que trae a tu mente la bondad de Dios? Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso a través de su palabra. Y precisamente allí, cuando estás atravesando por tantas aflicciones, cuando estás que decaes y que ya no das para levantarte, ¿quién sino el extraordinario y maravilloso Maestro, el Espíritu Santo de Dios, que te enseña todas las cosas, todo lo que Cristo ha dicho, y de esta manera consuela tu corazón? Pero este extraordinario Maestro, el Espíritu Santo, no solamente les iba a enseñar a sus discípulos y a nosotros, sino que les iba a recordar todas las cosas. Y aquí sí hay un cumplimiento hermoso de estas palabras: recordar. De una manera práctica, quiero llevarlos a dos pasajes. Qué pena, disculpen, de verdad, los voy a poner pero quiero que lean conmigo estas palabras. Vamos a ver un cumplimiento, y tengan en mente esto: recordar. El Espíritu Santo va a recordar cada palabra que el Señor les habló a sus discípulos. El primer pasaje está en Mateo 5, versículos del 11 al 12. Recuerden que el primer pasaje va a dar unas palabras que se van a cumplir en el segundo texto que vamos a leer. Mateo 5, versículos del 11 al 12. Dice así: bienaventurados, si no lo han encontrado yo los leo, no se preocupen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Amado hermano, estas palabras se las había dicho el Señor, ustedes recordarán, en el sermón del monte a sus discípulos, antes de Pentecostés. El Espíritu Santo le iba a recordar estas palabras de una manera extraordinaria en un momento tan, pero tan difícil. El otro texto lo podemos encontrar en Hechos 5, 40, 41. Hechos 5, 40, 41. Si no lo encuentran, rapidito yo lo voy a leer por ustedes, no se preocupen. Mientras ustedes lo van buscando, les voy a dar el contexto de este pasaje. En Hechos 5 se menciona de que Pedro y Juan están frente al concilio de los ancianos. Y allí ellos le dicen, nosotros no le, voy a parafrasear para que ustedes puedan, nosotros no le hemos dicho que ustedes que dejen de hablar en ese nombre, de ese tal Jesús. ¿Ustedes por qué siguen hablando en ese nombre? Al decirle esto, ellos dicen que los habían vertido una y otra vez y que por lo tanto los iban a matar. En ese instante les iban a quitar la vida a Pedro y a Juan. En ese momento se para alguien del concilio, del mismo de ellos, uno llamado Gamaliel, y dice, frense un momentico, cálmense. ¿Ustedes no creen que están peleando con Dios? ¿Ustedes no creen que esta batalla, en vez de tenerla con esos hombres, la están teniendo con Dios? ¿Ustedes no ven que ustedes han matado a uno y otra persona que se levanta a hablar en nombre de este Jesús? Y ustedes lo han matado y matan a este hombre y se levantan miles. Pónganse a pensar en eso, en que pueden estar peleando con Dios. Luego del concilio, escuchar esta palabra, dice lo siguiente en el versículo 40. Recordemos las palabras del Señor allá en el Sermón del Monte. Gozaos y alegraos cuando estéis en problema. Miren lo que dice. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, no los vamos a matar, les vamos a dar una lección. Les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Amado hermano, ¿estás viendo cómo el Espíritu Santo le recordó precisamente las palabras que el Señor había dicho en el Sermón del Monte? Gozaos y alegraos en ese día, cuando por mi causa ustedes sean vituperados, incluso hasta el punto de quererlos matar. Ellos se gozaron de haber sido dignos, de haber sido tenidos por dignos. Ellos se gozaron de casi ser muertos. En pocas palabras fue eso. Ser muertos por causa de Cristo. ¿Quién le trajo eso a sus mentes? ¿Quién le trajo esas palabras del Señor? El Espíritu Santo. Y no solamente, sino que escribieron un Nuevo Testamento completo, completico. Lo escribieron registrando palabra exacta del Señor. ¿Quién les dijo que les recordaría todas las cosas? El Espíritu Santo. Ellos fueron impulsados y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir cada palabra del Nuevo Testamento. Exactamente como el Señor lo dijo en su momento. De una manera extraordinaria. Mi amado hermano y mi amada hermana, desperté a Lucas. ¿Quién es el que te recuerda en medio de cada aflicción y temor en tu vida estas palabras? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O en medio de un problema financiero, ¿quién es el que te recuerda? Jehová es mi pastor, el mismo Salmo 23. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O en medio de esa gran lucha o tentación con el pecado, cuando estás a punto de caer, ¿quién es el que te recuerda estas palabras? Sé santo, como yo soy santo. ¿Quién es el que trae a tu mente eso? O más específicamente, nosotros hombres, cuando vemos o pasa por nuestra mente una imagen que no conviene, ¿quién es el que recuerda a nuestra mente? Si tu ojo te hizo ocasión de caer, quítalo de ti. Sé radical en eso, aparta la vista inmediatamente. ¿Quién es el que nos recuerda eso? O ustedes, amadas hermanas, ¿quién les recuerda cuando están a punto
de murmurar estas palabras. Haced todo sin murmuración, Efesios, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién, mi amado hermano? ¿Quién sino aquel que mora en ti, que está en ti, el extraordinario Maestro, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? Qué verdad tan maravillosa, qué verdad tan maravillosa. Decíamos en la introducción que los corazones afligidos necesitan dos cosas: ser enseñados, ser instruidos, y también desean tener paz. Ya vimos la primera, y esto nos da pie para nuestro segundo y último punto: la provisión de una paz extraordinaria. Versículo 27, leamos allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amado hermano, una de las cosas más difíciles de hacer o de explicar en un texto es cuando se tiene tanta familiaridad con él. Eso es muy difícil porque tendemos a trivializar el texto, que cuando nos hablan de él no le encontramos sentido, porque lo hemos escuchado muchas veces en otras partes, en otros contextos. Y así pasa con estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Eso a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, creo yo. Y para poder explicarlo de una manera un poco clara, tengo que empezar diciendo que esta palabra paz era un saludo que utilizaban los judíos, tanto de bienvenida como de despedida. Es como lo que decimos nosotros hoy cuando llegamos: buenas, hola. Y cuando nos vamos: adiós, hasta luego. Los judíos no decían así. Ellos decían en griego la palabra eirene, que es igual a la palabra shalom en hebreo, en el Antiguo Testamento. Cuando llegaban decían shalom. Ahora, ¿a qué hace referencia esta palabra? Más específicamente. Y apunta a dos cosas. La primera, ese saludo, es salud. Y la segunda es prosperidad material. En otras palabras, si usted le dice a un judío hoy incluso, eirene en griego, o shalom en hebreo, esta expresión lo que le está deseando es una bendición de salud y prosperidad. Salud y prosperidad. Ese era el saludo cotidiano de ellos, es el saludo cotidiano. Entonces el Señor se refiere a sus discípulos con estas palabras: eirene, la paz os dejo. Hasta allí ellos lo habían entendido como el saludo judío. Pero Él añade algo extraordinario, y es lo que sigue: mi paz os doy, mi paz os doy. Quiero utilizar las palabras de un comentarista que lo va a decir mejor que yo respecto de este pasaje. Un escritor comentó esto: lo que Jesús dejaba como donación o legado no era riqueza material ni posesiones de valor, sino una quietud espiritual del alma por medio del Espíritu Santo. No se refiere a una ausencia de conflicto o de amenaza física, sino una condición espiritual del corazón. Mis hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos asimilar esto con más claridad aún, y de esta manera el Espíritu Santo podamos aplicarlo por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos acá es que Cristo les iba a dejar su paz, lo que Él siente en medio de la aflicción. Imagínense un hombre que está a 12 horas de morir. ¿Cómo alguien que está a 12 horas de morir les dice a sus discípulos, a otras personas: les voy a dejar mi paz? ¿En qué tranquilidad? O sea, ¿con qué tranquilidad Él dice esas palabras? Lo que yo estoy sintiendo ahora, eso se los voy a dejar a ustedes. Mi paz. Yo voy a pasar por el peor sufrimiento que un hombre santo y puro pudo pasar en esta vida. Y en medio de eso yo tengo paz. Y esta paz
se las voy a dejar a ustedes. Esto es lo que está queriendo decir el Señor. Mi paz, mi estado de tranquilidad, lo que yo siento en medio de la aflicción, ustedes lo van a poder sentir. Y eso lo vemos reflejado en cada texto de la Escritura, del Nuevo Testamento. Pero quiero leerles para ustedes un pasaje que de manera maravillosa vemos la paz de Cristo. En todo tiempo el Señor tuvo paz. De hecho, Él es el príncipe de paz. Pero aquí lo vamos a observar. Mateo 27, 11, 14. Lo voy a leer por ustedes. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, es decir, Pilato. Y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mi paz. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Se maravillaba mucho. Mi paz les dejo. Un escritor denominado Plumer dijo lo siguiente: Jesús da lo que es suyo propio, lo que podría haber retenido, lo que le costó una vida de sufrimiento y una muerte cruel, lo que está abierto a amigos y a enemigos por igual. Wow. Lo que está abierto a amigos y enemigos por igual. Amado hermano, lo que debe identificar a un cristiano es ser pacificador. Es ser pacificador. Porque nuestro rey soberano, como lo decía ahorita, es el príncipe de paz. El cristiano no debe ser caracterizado por ser contencioso, o como lo conocemos aquí, ser peleonero, buscar contiendas, buscar pleitos, por ser rencilloso, sino debe tener un espíritu afable. Porque nuestro Señor y Maestro, nuestro Salvador es así. Mi paz les dejo. No nos debe caracterizar ser peleoneros. ¿Y cuántas veces a veces se nos sale, como decimos acá, la checa? Y manejando carros, eso sí se sale rápido. Usted quiere conocer el temperamento de un hombre, póngalo a manejar. O a una mujer, pero la mujer es más calmada. Pero un hombre, o manejando moto. Entonces, tenemos que nos debe caracterizar ese estado de paz. Mi paz os dejo. Y lo peor de todo es que cuando estamos en la aflicción, en medio de esa angustia, yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, tendemos a perder esa paz. ¿Y qué pasa por nuestras mentes? Dios no existe, Dios se olvidó de mí. Incluso comenzamos a odiar. Porque si lo que nos está causando eso es una persona, un trabajo, una cosa, comenzamos a odiarlo. Comenzamos a darle como rabiecita, ¿no? Eso, mira lo que me está haciendo el jefe. Ahora tengo que hacer 5 oficios y él no hace nada. Vendemos la paz. Mi paz os dejo. ¿Será que el Señor nos dio ejemplo de ser así? ¿O al contrario? Cayó. Enmudeció. Siempre con su paz, siempre sereno. Él es el Maestro. Pero nos ha dejado la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Con una sola piedrecita que nos tira, a Esteban le cayeron bastante. Y bendijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor, las mismas palabras de Cristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí en la cruz, yo creo que voy a alzar la voz, de pronto no me están escuchando. Allí en la cruz el Señor demostró su paz. Palabras sensatas. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Incluso tuve cuidado de su madre. Hijo, ve ahí a tu madre. Madre, ahí ve a tu hijo. Él es nuestro Salvador. De verdad que sí, amado hermano.
puesto los ojos en Él. Porque nos perdemos como los discípulos, como Pedro, y somos un desastre. Enfocados en el Señor. Mi hermano, ya Cristo nos dejó su paz. Y lo que Él sigue diciendo a continuación es que su paz no es como la del mundo. Yo no os la doy como el mundo la da. Fíjense que algo interesante aquí es que ambos dan paz. El mundo da paz. Dice, yo no la doy como el mundo la paz. Y Él lo dice porque el mundo también da paz. Pero la paz del mundo es una paz fingida, hipócrita. El pastor Quique Torre es un hombre muy práctico para enseñar, y él dice, es como una anestesia local. A ti te la ponen y cuando se te pasa te viene un dolor tremendo. Así es la paz del mundo. Voy a aliviar mis despechos en el licor. Y en medio de esa borrachera, no, aquí es donde estoy bien, esto era lo que yo necesitaba. Olvidar. Cuando a ti se te pasa eso, es peor porque es un depresivo. Así son las drogas. Y así todo lo que tú quieras llamarle, que entre comillas se disfraza de paz. Pero no es la paz extraordinaria de Cristo que permanece en ti. Por esto el Señor les ordena a sus discípulos y nos ordena a nosotros esto que sigue y termina diciendo Él. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por todo lo que yo he dicho, no se turbe ni tenga miedo. Porque ya reposa en nosotros el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Por eso podemos decir lo que dice el Salmo 46, 1-3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su brameza. Y si lo completamos con el Salmo 27:3, diríamos, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, a lo mejor tu palabra es tan maravillosa que me he quedado corto, pero tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para ayudarnos. Señor, es tan fácil hablar, es tan fácil predicar. De hecho, el predicador es el primero en ser exhortado aquí. Pero ayúdanos que eso no quede solo en palabras, sino que también sea una realidad en nuestras vidas, Señor. El Evangelio es práctico, el Evangelio no es simplemente decir, no es solamente tener un título de cristiano, sino vivir. Para llegar a ser, hay que ser. Ayúdanos, Señor, a ser siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que en medio de la aflicción podamos gozarnos como tus discípulos, acordarnos de ese texto. Padre, ayúdanos porque es tan difícil para nosotros recordar. Sé tú nuestro guía. En el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, el Señor los bendiga. Antes de irnos vamos a recordar las ofrendas. Las ofrendas se van a recoger al final. Nuestra hermana Lau está allá.